Bienvenidos al día 112 de la lectura completa de la palabra de Dios. Continuamos leyendo el libro de Josué. Hoy tendremos desde el capítulo 17 al capítulo 19, el Salmo 112 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 24. Sigamos insistiendo en el auxilio divino para saborear esta palabra de Dios, para aprender de ella aquello que el Señor quiere de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué capítulo 17 al capítulo 19. A la tribu de Manasés le correspondió una suerte, porque era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, como era hombre de armas, le tocó Galaad y Basán. Y a los otros hijos de Manasés, por clanes, a los hijos de Abiezer, a los hijos de Geled, a los hijos de Asriel, a los hijos de Siquem, a los hijos de Jefer, a los hijos de Semida. Estos eran los hijos varones de Manasés, hijo de José, por clanes. Pero Zelofat, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, solo tenía hijas. Sus hijas se llamaban Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los príncipes, y dijeron: Yahvé ordenó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos. Les dio pues según la orden de Yahvé una heredad entre los hermanos de su padre. Tocaron a Manasés 10 porciones, además del país de Galaad y de Basán, situado en Transjordania, pues las hijas de Manasés obtuvieron una heredad entre sus hijos. El país de Galaad pertenecía a los otros hijos de Manasés. El límite de Manasés era por el lado de Aser, Micmetac, que está enfrente de Siquén. De allí iba hacia la derecha, hacia Yazid, en la fuente de Tapuac. El país de Tapuac era de Manasés, pero Tapuac en la frontera de Manasés era de los hijos de Efraín. El límite bajaba por el torrente de Caná. Al sur del torrente estaban las ciudades de Efraín, además de las que tenía Efraín entre las ciudades de Manasés, y el territorio de Manasés estaba al norte del torrente, e iba a salir al mar. Lo del sur era Efraín, y lo del norte de Manasés, y el mar era su frontera. Lindaban con Aser al norte y con Isacar al este. Manasés tenía en Isacar y en Aser Betzán y sus filiales, Gibleán y sus filiales, los habitantes de Dor y sus filiales, los habitantes de Tanac y Megiddo y sus filiales, y un tercio de Nefet. Los hijos de Manasés no pudieron apoderarse de estas ciudades, y los cananeos lograron mantenerse en aquel país. Pero cuando los israelitas se hicieron más fuertes, sometieron a los cananeos a servidumbre, aunque no llegaron a expulsarlos. Los hijos de José se dirigieron a Josué y le dijeron: ¿Por qué no me has asignado en heredad más que una suerte? Una sola porción, siendo tan numeroso como soy, porque Yahvé me ha bendecido. Josué respondió: Si eres un pueblo tan numeroso, sube a los bosques y tala árboles para ti en la región de los perisitas y de los refaitas, pues la montaña de Efraín es demasiado estrecha para ti. Los hijos de José respondieron: La montaña no nos basta, y todos los cananeos que habitan en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los de Betzán y sus filiales que los de la llanura de Yisrael. Josué dijo a la casa de José: A Efraín y a Manasés: Eres un pueblo grande y tienes mucha fuerza. No tendrás solo un lote, sino que tendrás también la montaña,
Está cubierta de bosques, pero tú la talarás y será tuya esa región, y expulsarás al cananeo, aunque tiene carros de hierro y es muy fuerte. Toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo, donde alzaron la tienda del encuentro. Todo el país les estaba sometido, pero quedaban todavía entre los israelitas 7 tribus a las que no se había repartido su heredad. Josué pues dijo a los israelitas: ¿Hasta cuándo van a retardar el ir a tomar posesión de la tierra que les ha dado Yahvé, el Dios de sus padres? Escojan 3 hombres por cada tribu, y los enviaré para que vayan a recorrer el país y hagan una descripción de él en orden al reparto. Luego volverán donde mí. Dividirán el territorio en 7 lotes. Judá se quedará en su territorio al sur, y la casa de José se quedará en su territorio al norte. Ustedes harán una descripción del país, distribuyéndolo en 7 lotes, y me le traerán para que la sortee aquí en presencia de Yahvé nuestro Dios. Porque los levitas no tienen su parte entre ustedes, pues el sacerdocio de Yahvé es su heredad, y Gad, Rubén y la media tribu de Manasés han recibido ya al lado oriental del Jordán la heredad que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Los hombres se pusieron en camino. Josué dio esta orden a los que iban a hacer la descripción del país: vayan, recorran el país y descríbanlo, y después vuelvan donde mí. Yo les haré el sorteo del territorio. Aquí delante de Yahvé en Silo. Fueron los hombres, recorrieron la comarca y la describieron ciudad por ciudad, en 7 lotes, en un escrito que llevaron a Josué al campamento de Silo. Josué les echó suertes en Silo, delante de Yahvé, y repartió allí la tierra entre los israelitas por lotes. Tocó una suerte a la tribu de los hijos de Benjamín por clanes. Los límites de su suerte resultaron comprendidos entre los de los hijos de Judá y los de los hijos de José. Su límite por el lado norte partía del Jordán, subía por el flanco norte de Jericó, hasta alcanzar la montaña hacia el oeste, y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasaba el límite hacia Luz, por el flanco sur de Luz, o sea, Betel, y bajaba a Atrot Adar, sobre el monte que está al sur de Bet-Jorón de abajo. Torcía el límite y volvía por el oeste hacia el sur, desde el monte que está al lado meridional de Bet-Jorón, para ir a salir hacia Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Ese era el lado oeste. Y el lado sur, desde el extremo de Kiriat Jearim, el límite seguía hacia Gazim y salía cerca de la fuente de las aguas de Nefstoa. Luego bajaba hacia el extremo del monte, que está frente al valle de Ben-Hinnom. Al norte del valle de Refaim bajaba al valle de Hinnom por el flanco sur del Jebuseo, y seguía bajando hasta Enrogel. Doblaba luego por el norte, salía en Semes, y salía hacia el círculo de piedras que hay frente a la subida de Adumim. Bajaba a la peña de Bohan, hijo de Rubén. Pasaba luego hacia la vertiente de Bet-Arabá por el norte, y bajaba hacia la Arabá. Pasaba el límite hacia el pendiente de Bet-Joglat al norte, e iba a dar el límite a la lengua septentrional del mar de la Sal, en el extremo sur del Jordán. Ese era el límite meridional. El Jordán era el límite del lado oriental. Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín por clanes, con los límites que la rodean. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por clanes fueron Jericó, Bet-Joglá, Emec, Kesis, Bet-Arabá, Semaraín, Betel, Avín, Pará, Ofrá, Kefar, Hamoná, Ofni, Gabá, 12 ciudades con sus aldeas. Gabaón, Ramá, Beerot, Mispe, Kefirá, Mosá, Requén, Girpel, Taralá, Selá, Alef, el Jebuseo, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas.
Esa fue la heredad de los hijos de Benjamín por clanes. La segunda suerte cayó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón por clanes. Su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Les correspondió como heredad Beerseba, Semá, Moladá, Hazar, Sual, Balá, Esen, El Tolat, Betul, Jormá, Siselac, Bet Marcabot, Hazar, Susa, Bet Lebaot y Sarujem, 13 ciudades y sus aldeas. Allín, Rimón, Éter y Asam, 4 ciudades y sus aldeas. Además, todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades, hasta Baalat Beer, Ramá del Negev. Esa fue la heredad de los hijos de Simeón por clanes. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón por clanes. El límite de su heredad se extendía hasta Sadut. Su límite subía al occidente hacia Maralaala y tocaba en Dabeset y luego en el torrente que hay frente a Jocneán. De Saduc volvía el límite hacia el oeste, hacia la salida del sol, hasta el límite de Kislot Tabor, seguía hacia Dobrat y subía a Jafia. De allí pasaba hacia el este, al oriente, por Gat-Hefer y por Itacasín, iba hacia Rimón y volvía hacia Nea. El límite volvía por el norte hacia Hanatón e iba a salir al valle de Jiptahel. Además, Catat, Naalán, Sinrom, Giralá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Zabulón por clanes, esas ciudades y sus aldeas. La cuarta suerte tocó a Issacar, a los hijos de Issacar por clanes. Su territorio se extendía hasta Yisrael y comprendía Kesulot y Sunén, Jafaraín, Sión, Anaharat, Daberat, Kisión, Ebes, Remet y Enganín, Engadad y Bet Pases. Su límite tocaba en el Tabor, en Sahasín y Bet Semes, y el límite terminaba en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Issacar por clanes, la ciudad y sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser por clanes. Su territorio comprendía Helcat, Jalí, Betén, Afjat, Alamelec, Amad, Misal. Tocaba en el Carmelo por el oeste, en el curso del Libná. Volvía luego hacia la salida del sol hasta Bet Dagón y tocaba por el norte en Zabulón y en el valle de Gibbs Tahel y Bet Egmec y Neiel, yendo a parar hacia Kabul por la izquierda, con Abom, Rehob, Jamón y Caná, hasta Sidón la Grande. El límite volvía a Ramá y hasta la plaza fuerte de Tiro y hasta Josá, e iba a terminar en el mar Mahaleb, Asib, Acó, Afet, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser por clanes, esas ciudades y sus aldeas. A los hijos de Neftalí les tocó la sexta suerte, a los hijos de Neftalí por clanes. Su límite iba de Heleb y de la encina de Saanaín y Adamí, a Neque y Jabnel, hasta la cuna iba a salir al Jordán. Volvía el límite hacia el oeste por Asnot, Tabor, y de allí salía a Jacob. Lindaba con Zabulón al sur, con Aser al oeste y en el Jordán al oriente. Y las ciudades fuertes eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Kineret, Adama, Ramá, Hazor, Cades, Edrei, en Hazor, Girón, Migdal, El Jorén, Bet Anat, Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Neftalí por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de los hijos de Dan por clanes tocó la séptima suerte. El territorio de su heredad comprendía Sorá, Estaol, Irsemes, Salbín,
Ayalón, Silatá, Elón, Tibná, Ecrón, El Teque, Gibetón, Baalat, Azor, Benet, Berat, Gad Rimón, y hacia el mar Yeracón, con el territorio de enfrente de Jope. Pero el territorio de los hijos de Dan quedaba fuera de su poder. Por eso los hijos de Dan subieron a atacar a Lesem. La tomaron y la pasaron a cuchillo. Tomada la ciudad se establecieron en ella, y a Lesem la llamaron Dan por el nombre de Dan su padre. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan por clanes, esas ciudades y sus aldeas. Acabaron pues de sortear el país con sus fronteras, y los israelitas dieron a Josué hijo de Nun una heredad en medio de ellos. Según orden de Yahvé le dieron la ciudad que había perdido. Timnat Serac en la montaña de Efraín reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Esas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y la ciudad y los jefes de familia sortearon entre las tribus de Israel en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, y así se terminó el reparto de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 112. Aleluya. Dichoso el hombre que teme a Yahvé, que encuentra placer en todos sus mandatos. Su estirpe arraigará con fuerza en el país. La raza de los rectos será bendita. Su casa abundará en riqueza y bienestar. Se afianzará su justicia para siempre. En las tinieblas ilumina a los rectos, tierno, clemente y justo. Feliz el hombre que se apiada y presta y arregla rectamente sus asuntos. Nunca verá su existencia amenazada. El justo dejará un recuerdo estable. No habrá de temer las malas noticias. Con firme corazón confiará en Yahvé. Seguro y animoso nada temerá, hasta haber humillado al adversario. Da con largueza a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Alzará su frente con honor. Lo ve el malvado y se enfurece. Rechinando sus dientes se consume. Los afanes del malvado fracasan. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 24. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir, y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de las mies que envíe obreros a sus mies. Vayan, miren que les envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren digan primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y los reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no los reciban, salgan a sus plazas y digan: sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies. Sepan de todas formas que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, tiempo a que sentados con vestido de penitencia y ceniza se habrían convertido. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? ¿Hasta el abismo te hundirás? Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado.
Regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de lo que los espíritus se los sometan. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.